¿Qué hubo, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Divergente, esperando que se encuentren muy bien. Un fuerte abrazo a todos y todas ustedes. En esta oportunidad tengo un gran invitado para dialogar de temas muy importantes, pero sobre todo para conocer un poco más al personaje que tengo de invitado de hoy. Muy especial, que ya lo he conocido hace algún tiempo y siempre con la amabilidad del caso para dar entrevistas o dialogar un rato. Así que qué gusto, Pedro, estar con usted nuevamente. Segunda vez presencial, tercera vez que conversamos, ya habíamos hecho un live de Instagram. Sí. Chévere, gracias por estar en este espacio, por la amabilidad de siempre, bienvenido. A ti, muchas gracias a ti por la oportunidad de poder estar en contacto con la gente. Para mí es muy importante y un honor estar contigo, además, profesional de brillante futuro. Gracias, Pedro. Y bueno, ¿cómo ha estado en estos días a nivel personal, a nivel profesional, ajetreado, me imagino, con tantas cosas que tiene en su trabajo y sobre todo también con la política que está ahí todavía? Bueno, bien, con algo de trabajo. Desafortunadamente, digo yo, todavía como le pasa a mucha gente, todavía empezando a tener la expectativa de ganar algo, con mucho trabajo y poco ingreso todavía, pero con el ánimo en alto y pidiéndole a todos que tengamos siempre el ánimo en alto, porque es la única manera realmente de hacer que las cosas funcionen. En la parte política, obviamente, tú ya sabes, es una cosa que se me metió y de la cual difícilmente voy a querer salir o poder salir. Hay bastantes cosas que han pasado en el tema político, que están pasándonos en el tema político y ahí sí que te voy contando un poco lo que ha pasado, porque están pasando cosas bien interesantes. Sí, sobre todo con la noticia de, bueno, al menos aquí en Quito también han estado pasando un montón de cosas con la salida de Yunda, con este tema de la alcaldía, pero sobre todo ahorita el tema de momento, y como este podcast para hacer una conversación diferente más allá de la coyuntura, es chévere hablar de otro tipo de temas también un poco mundanos, pero también interesantes, y en ese sentido se puede ir abarcando un poco más. Y quisiera empezar con este tema sobre todo de la crisis carcelaria que se está dando en el país. Está brutal, con los cientos de muertos, dicen que son más de 300, según las cifras oficiales 118, pero son muchísimos más seguramente. Pero es un problema grande que ya viene Ecuador desde hace algún tiempo. Y que no es solamente de ahora, en febrero justamente hubo la masacre, a mediados de febrero, ahora estamos nuevamente. Y yo una vez lo dije que esto se puede ver a diversos factores, pero dos claves son primero un síntoma de descomposición social y el otro un estado fallido. Entonces, ¿usted cómo ve este panorama, Pedro, de la crisis carcelaria acá en el país? El tema del Estado fallido es algo que digamos así, es la característica institucional del Estado ecuatoriano desde hace ya mucho tiempo. Yo creo que al menos los últimos 6 años es un fenómeno muy marcado que se ha mantenido en un declive constante, en donde el poder fáctico deja de estar en manos del poder formal, las garantías dejan de estar en el poder formal hacia los ciudadanos y hay poderes más grandes que son los que realmente gobiernan. Son poderes que no necesariamente son solo el narcotráfico. Yo creo que hay mucho de industrias de lavado de activos que se benefician de la presencia del narcotráfico, que operan a través de, por ejemplo, la industria de la construcción, que operan a través de la venta de órganos, de la minería ilegal, de la prostitución. Entonces, lo que vemos más bien es un estado de dominación del crimen organizado que está creciendo, que está aumentando, frente a un Estado que tiene pocos recursos, pero sobre todo está liderado, no es peyorativo del presidente Lazo, pero por políticos que están ahí por vanidad, no por compromiso. Yo veo pocos funcionarios públicos dispuestos a jugársela, en hacer algo contundente contra el crimen, en hacer algo contundente contra la corrupción, en hacer algo contundente que pueda romper el sistema y cambiar el Estado. Y aquí viene un tema interesante de esta crisis carcelaria porque hay opiniones divididas en el sentido de los muertos, por ejemplo, ¿no? Lo quisiera dividir en dos grupos. Grupo 1, las personas que dicen está bien que se maten, menos lacras en la sociedad, personas que piensan de esta manera. Este es el grupo 1. Y el grupo 2, los que dicen no, esto verdaderamente está mal, por más que estén presos, por más que hayan cometido algún acto ilícito, por más que sean delincuentes, no merecen ese tipo de tratos, no merecen que pase este tipo de cosas. Entonces ahí viene ese dilema. ¿Usted qué opina? Yo no tengo un dilema ahí. O sea, para mí el poner en riesgo una vida humana es poner en riesgo una vida humana. Si esta es la vida de una monja o la vida de un criminal, es una vida humana igual. Uh-huh. No digo que no haya monjas que puedan ser criminales, podría darse el caso, no sé. Pero no podría ser, la iglesia ya hemos visto cuántas
El tema es que son atrocidades de vidas guerra. humanas igual. Sí. Si fuera el cardenal más sucio de todos, igual es un ser humano y merece nuestro respeto, nuestra consideración y nuestra protección como vida humana. Yo creo que el asunto tiene que tratarse de una manera emergente. Creo que le falta sentido de urgencia al gobierno para todo, pero para este asunto es uno en el cual la ausencia de urgencia se desborda. Y la manera de atender este asunto para mí es construir en emergencia nuevos centros, llámales de rehabilitación, como sea, digamos, cárceles así en corto por este instante, pero tú necesitas poder separar a las personas privadas de la libertad según el riesgo que realmente implican, no solo para los que estamos de afuera, sino para el riesgo que implica la forma apropiada de su rehabilitación hacia adentro de las cárceles. Si tú tienes presos de alta seguridad, personas que sabes que son violentos, y que no les estás dando tratamiento psicológico, no les estás dando ocupación a diario, les estás dando acceso a recursos de tecnología y probablemente hasta armas. No puedes evitar que esa persona haga lo que sabe hacer, y eso es imponerse a los otros por la fuerza de la violencia. Entonces, si quieres romper la violencia, a esas personas necesitas separarles, darles celda independiente, sacarles a sus horas, darles asistencia psicológica. Si quieres empezar por la parte más crítica, hacer rehabilitación, a los otros tienes que darles ocupación, tienes que darles una expectativa de vida después del encierro. Porque yo digo, los deudos carcelarios, las personas que son parte de las cárceles y que no les vemos cuando salen las noticias de los muertos, que son los que están puertas afuera, con la mena en la boca, viendo que muere su padre o su hermano o su hijo o su amigo. Esas personas son víctimas de un sistema carcelario, igual que los que están muriendo adentro. De hecho, para los que están afuera, la expectativa de formar parte de un círculo de violencia se vuelve más grande cuando la violencia cobra víctimas adentro, porque entonces van a haber venganzas afuera. Total. Y la violencia de adentro empieza a reproducirse fuera. Y el gobierno, la única forma que tiene de atender esto es actuar con urgencia, construir, y construir es una cosa que no es tan difícil, para poder separar a la gente, primero, en grupos que permitan una atención humana, segundo, un control efectivo, tercero, una rehabilitación con esperanzas de efectividad. Ahí en esa parte concuerdo, y sobre todo en el que no hay un verdadero sistema de rehabilitación y no generan expectativas de vida, porque muchos de los presos que están ahí salen y nuevamente vuelven a delinquir. Pero quisiera ir más atrás, Pedro, porque ahí hay un tema súper interesante del que se puede abordar y en el que obviamente está en el debate y es súper fundamental tratarlo, en el ir para atrás, en el por qué delinquen. Y vivimos en un mundo de muchísima desigualdad social. Es verdad que, digo, las personas no tienen derecho por robarte un celular a que te maten, ¿no? Las personas que están tranquilamente en las calles y le roben, obviamente eso está muy mal. Pero en el sentido de que estas personas, ¿por qué están delinquiendo? Muchos de ellos, por ejemplo, salieron de hogares disfuncionales. En el Guayas hay demasiada pobreza. Es diferente al contexto de otras provincias, por ejemplo, que se puede dar, pero en el Guayas es más acentuado, en Manabí, en la costa en general. Yo te cuento una cosa, en este instante la pobreza está más acentuada en Quito que en cualquier parte del país. Quito es la ciudad más desprotegida y más afectada por el centralismo del Estado, y en este instante con la violencia creciendo más marcada de todo el territorio ecuatoriano. Hay líneas muy delgadas a veces entre cosas que parecen obvias, pero no son tanto. A veces has oído eso que dicen que la necesidad es la madre del ingenio. Ah, sí, claro. ¿Sabes? Cuando tú llegas a una condición extrema de necesidad, lo que generas es violencia, no ingenio. Exactamente. El ingenio está dedicado a otra cosa. Contigo conversábamos alguna vez que si la situación económica no mejoraba, la gente iba a salir a cazar su almuerzo, ¿te acuerdas? Sí. Te dije, estamos llegando ahí. Y estamos llegando ahí porque todavía no hemos superado el sistema. Tenemos un nuevo gobierno, tenemos expectativas de que sea un gobierno enfocado en generar unas condiciones distintas, pero la falta de equipos dentro del gobierno ha hecho que el gobierno se convierta en una continuación del sistema. Uh-huh. Y esta es la factura que nos empieza a pasar. La gente está empezando a salir a cazar su comida. Eso es lo que estamos viendo en este instante. La mejor forma de combatir la violencia es darle a la gente prosperidad. Cuando tú estás próspero, cuando tú estás bien, te envidias lo que tiene el otro. Claro, te preocupas por tu vida y... Vos te preocupas por lo tuyo y estás bien. Pero si te falta y al lado tuyo hay bonanza, estás mal. Si tú ves que el gobierno te dice, vamos a darles oportunidades a todos, pero reparte condecoraciones solo entre los que son los amiguis de confianza desde Wambra de alguien del poder. Uh-huh. Entonces yo no salgo en esa foto ni de chistes. O sea, yo no estoy en ese grupo, entonces a mí no me va a ir bien. A ellos les va bien y generamos de nuevo la brecha. Claro. Ellos y nosotros.
Hay que ser un soquete para estar en el poder y no darse cuenta de lo que necesitamos es generar cercanía. No es solo el membrete del encuentro, necesitamos acercarnos como sociedad, limarlas. No son diferencias ideológicas, son las diferencias económicas. Y la idea es sacar del hueco a los que necesitan. Para eso el gobierno, yo soy sincero, debería agarrar y hacer la ley de creación de oportunidades en lo que implica darle la posibilidad de trabajar por horas a la gente, casi como un acto dictatorial para liberar a la gente. La gente necesita trabajar. ¿Está de acuerdo con esa ley de creación de oportunidades? Verás que mi plan, o sea, lo de la ley, el código de trabajo paralelo, fue mi propuesta. Eso es sacado de mi plan de gobierno. Y de hecho es una estrategia. Es una estrategia basada en una cosa que me preocupa que el gobierno le vea interesante al tema, pero no pueda comunicarlo. El código del trabajo que existe se mantiene. Las personas que tienen trabajo bajo ese código se protegen, porque además cada puesto de trabajo permanente en este instante es un tesoro que todos deberíamos preocuparnos de que si alguien tiene trabajo, aunque no sea nuestro amigo, no vaya a perder su trabajo. Porque ese que gana sueldo hace que circule un dólar por todas partes que nos llegará en una fracción de centavo a cada uno de nosotros. Hay que cuidar los trabajos y para eso la estrategia es conservar el código del trabajo, pero generar un código paralelo. El código paralelo es una ley en realidad que lo que permite es crear el sistema de contratación por horas para las personas que o eres muy joven y no tienes experiencia y no te dan, o eres muy viejo y ya no vales porque tus preexistencias son grandes como para que te puedan dar trabajo. Si vos pudieras, en esta circunstancia, saber que puedes trabajar un par de horas al día, como estamos ahorita, estás estudiando y tienes chance de saber que las mañanas después de tus actividades tienes 1 hora de trabajo y aquí en la casa un par de horas de trabajo más en la noche, legalmente y con protección de la seguridad, ¿lo tomarías? En estos momentos sí. Ya, perfecto. El sistema no te permite. Es verdad, pero por ejemplo, a corto plazo, digamos, puede ser algo súper bueno en el país en ese sentido, por las circunstancias en las que están, pero a largo plazo cree que puede ser súper factible porque quizás hay un dato interesante, por ejemplo, justamente salían reportajes... por si acaso están viendo este sitio. Este sitio no es... parece ron, pero... no, ron. Y salió un reportaje en Desalineado sobre Rappi y Uber, entonces todos los problemas que tienen ellos. Entonces a futuro... ¿Pero sabes por qué tienen esos problemas? Porque ellos tampoco están protegidos por el sistema. Claro, no están protegidos. Pero a futuro quizás podrían decir lo mismo los empleadores, que digan, te contrato como freelancer, tú ya no tienes que venir acá. Justamente no. Es exactamente la idea de un código de trabajo por horas es evitar la precarización. Fíjate tú, economías grandes como la de los Estados Unidos o la del Canadá o incluso la del Japón, donde tú podrías ir de hecho muchos ecuatorianos se van allá. ¿Cómo trabaja? Por horas. Por horas y por horas mantienen el hogar, mandan cosas para que a veces estás en segundo hogar por allá, algunos así más audaces, y mantienen la casa de allá y la casa de acá, por horas. Sí. La cosa es que ese valor por horas, en el tiempo, el conflicto que tiene el sistema por horas es que con el tiempo la mano de obra se vuelve más calificada y empieza a pelear en sus derechos por 1 hora de trabajo mejor remunerada. Lo importante es desde el comienzo corregir lo que han hecho otros países hace mucho tiempo como los Estados Unidos y es darle seguridad social a la gente en esa hora desde el comienzo. En los Estados Unidos cuando llegó el gobierno de Barack Obama tuvieron el problema de que el sistema laboral te pagaba por horas, te reconocía por horas, pero no te incluía la seguridad social. Entonces el problema era cómo empatar lo uno con lo otro. Nosotros tenemos el privilegio de empezar desde cero sabiendo que la seguridad social tiene que incluirse. Y de hecho, si no lo hacemos, la mayoría de gente está desprotegida. Exactamente. Entonces, para mí, de hecho, si hubiera sido presidente, lo que hubiera hecho es declarar en emergencia el sector del trabajo, hubiera impuesto por un decreto la contratación por horas, y cuando tuviera 3 millones de personas contratadas por horas, que es lo que se puede producir en menos de un semestre, ahí voy a la asamblea y les digo, ¿saben qué? Creo que vamos a hacer un nuevo código. ¿Crees que podrían rechazar eso los políticos? Difícil, no creo. Bueno, pero el gobierno le sonó interesante lo del trabajo por horas, pero no lo empujó con la energía suficiente y hicieron una ley con demasiadas cosas que sí pueden ser rechazadas políticamente. A los mismos empleadores que les dice, para usted va a ser más fácil emplear con este código de trabajo, pero le voy a cobrar más impuestos. Entonces, yo no sé, ahí faltó algo de tacto político. Sí, la comunicación, eso es importante. Y eso ha sido muy criticado, por ejemplo, en este gobierno, de que la comunicación, por ejemplo, en la campaña de segunda vuelta estuvo muy buena
y gran parte de la victoria de Lasso fue por su buena campaña en comunicación, pero una cosa es comunicar en campaña y otra en gobierno, y ahí está fallando, y ahí es donde se vienen las polémicas. Claro que está fallando, pues, y dicen que iba a contratar gente que hace TikTok, pero yo no creo que ese es el fondo, o sea, hay un poco más ya que eso, ponte, lo que yo te acabo de decir sobre el tema del trabajo por horas, si no se explica así, la gente va a pensar que es una precarización, pero fíjate tú, tienes menos de 2 personas de cada 10, el gobierno dice 3 de cada 10 ecuatorianos tienen trabajo, no, es menos de 2 en cifras de verdad. Esos menos de 2 que sí tienen trabajo y que forman parte de un sindicato, ¿qué es lo que quiere decir? Los sindicatos son chiquitos. Los sindicatos no son de la mayoría de gente. Los sindicatos protegen a la minoría. Y está muy bien, porque esa es la labor del sindicato. Claro, protegerlos. Pero ¿quién protege a la mayoría que no tiene trabajo? Yo creo, verás, si el gobierno no puede empujar esto, yo voy a organizar el primer sindicato de los ecuatorianos que quieren trabajar. El sindicato de los que quieren trabajo, aunque no tengan. Alguien tiene que representar a la gente. Claro. ¿Lo formaría el sindicato usted? Claro, sin duda. Claro, estaría bien. Pero justamente volviendo a la pregunta que le decía, porque yo, bueno, al menos hablando no solamente del país, sino a nivel global, estaba mirando que muchísimas de las empresas globales van a reducir el tamaño de sus empresas, incluso hasta en 1 millón de metros cuadrados, que sean súper grandes y que tienen en muchísimas partes del mundo. Entonces, esa es como una cuestión que digo, la gente tiene que preguntarse un poco más de qué puede pasar con ese sentido. O sea, Forbes, por ejemplo, en 2020 dijo que el home office aumentó la productividad de las personas en un 28%. Y es cierto. Y con eso viene también la parte de que se aumentan gastos en la casa, ¿no? La luz, el agua, también reduces costos de movilización, por ejemplo. Uh-huh. Pero, bueno, después ya vienen problemas psicológicos, etcétera. Pero el punto de este tema es que quizás a futuro, con esta globalización, con lo que se reduce metros cuadrados, ahí viene el tema. Quizás con una buena política, como usted lo menciona, con seguridad social se puede hacer cosas que sean muy buenas y reactivar la economía. Pero en caso de que no se tenga eso, quedaríamos en una precarización total. Y la gente no tendría seguro y es lo que decía, trabajaríamos como Uber o Rappi. Si no entramos a aprobar esta ley que propone el gobierno, la mayoría de gente se queda en la precariedad, en la precarización. Porque solo los que están ahorita dentro del sistema van a estar protegidos y todos los demás van a estar desprotegidos. Entonces yo creo que el gobierno debería insistir en por qué esto es importante. Los impuestos dejamos después. Olvídate que pongamos más impuestos. Primero más trabajo. Y sobre los resultados del trabajo, con un trabajo que es productivo y genera riqueza, ahí cobramos impuestos. A mí, ¿de qué me sirve saber que estamos al día pagándole a los señores consultores de Naciones Unidas? La verdad es que ellos podrían ya despachar en teletrabajo desde Nueva York. Nos cuestan demasiado dinero si el costo de seguir las metas del milenio y los ODS es tener a los ecuatorianos desempleados. Uh-huh. Pedro, y hablando igual de estos temas, igual surgen muchísimas preguntas porque hay gente que dice, no, que salgan a trabajar y tal, pero faltan oportunidades. Entonces ahí viene el tema, por ejemplo, que me gustaría topar con usted, que es el de la meritocracia. ¿Usted cree que estamos en un mundo meritocrático? ¿Que existe verdaderamente la meritocracia o no? En el mundo existe y conozco sitios en donde existe, pero en el Ecuador es la palancocracia todavía. O sea, yo veo en el gobierno y veo en las empresas que las cosas funcionan por relaciones. El valor de las relaciones humanas es un valor, es un valor real en la dinámica humana. Uh-huh. Pero el valor intrínseco de la relación humana no puede ser un valor intrínseco más alto que el de la productividad y el del reconocimiento del desempeño de las personas. Si tú tienes a alguien talentoso y le prefieres a otro porque es hijo del primo de tu pana de vida, o simplemente es un conocido, o es del partido, o es un tema político, estás cortando las oportunidades de todo el país de mejorar. Y yo sí siento que el tema de la meritocracia no está funcionando en términos reales. Te voy a poner solo en el entorno del presidente. ¿Verdad? Todas las cosas, como siempre que yo trato de decir, son indelicadas. Alrededor del presidente tú tienes, y Tom Hagen, un tuitero, el día de ayer describía muy bien el tema, el gobierno podría estar en manos de las gordas palomas de la democracia popular. Y estas en disputa con los jóvenes de Ecuador Libre. Okay. Entonces, por un lado tienes un Pablo Arosemena que viene de Ecuador Libre, se inaugura difícil, está con resmesón en las rodillas por decir que duerman todos en paz antes de hora, ¿no es cierto? Pero por otro lado tienes un grupo de expertos que vienen de la ADP, probablemente liderados por Yamil Maguad, que es un presidente muy interesante, tuvo el valor de hacer la dolarización, pero la mayoría de los ecuatorianos lo sacó a patas. Yo no le contrataría de asesor.
a pesar de que reconozco el mérito histórico de Maguad, no lo tendría él involucrado en ninguna gestión de poder alrededor del gobierno. Y parecería que él es quien está gobernando. Entonces, si tú tienes eso, y te estoy yendo desde la perspectiva de la meritocracia, porque el gobierno de Maguad se caracterizó por ser un gobierno de solamente los del grupo. Parecería que eso está pasando de nuevo. Y esa exclusión puede generar una dinámica social reactiva. Entonces yo creo que el gobierno está a tiempo para darle, sí, aunque suene, mucha gente me va a criticar por lo que va a decir, pero es hora de darle a los jóvenes, en este caso está ahí, Ecuador Libre, a ellos la posibilidad de tomar decisiones. Y en ese sentido, por ejemplo, igual yo creo que no está funcionando a nivel meritocrático. Y me parece a nivel mundial, en nivel promedio, pero aquí en el Ecuador con mucho más acentuación. Por ejemplo, en el caso de que no partimos de la misma línea. Por ejemplo, yo para ir a la universidad, mis papás, por ejemplo, yo vivo en una vida de privilegio, mis dos padres casados, por ejemplo, yo soy heterosexual, blanco, con educación, entonces eso me da una ventaja sobre las personas que ni siquiera pueden ir en bus a la escuela, pero hay personas igual que están muy adelante mío, que tienen muchas más comodidades, que tienen más contactos, y eso obviamente les va a permitir generar mayor productividad o quizás mayores cosas para lograr, más altas. Por ejemplo, en el caso de las empresas, ¿no? Donde ellos tienen a sus papás ahí, tienen los contactos, entonces así la frieguen 10 veces, van a tener más oportunidades que los que se esfuerzan 10 veces más, pero no tienen las mismas oportunidades simplemente por haber nacido en la precariedad. Y por ejemplo, los índices de movilidad social lo demuestran. Ecuador estaba en el puesto 57 en el ranking de 2020 de movilidad social y Latinoamérica está muy por debajo del promedio. Entonces, gran cantidad de personas pobres van a seguir siendo pobres por el simple hecho de haber nacido en la precariedad. Ajá. Así es. Y en ese sentido, ahí viene la frase, ¿no? El pobre es porque saben, si no, es que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Levántate a las 5 de la mañana. Imagínate qué barbaridad, qué injusticia es esa. O sea, para mí la manera de nuevo de igualar esto es la educación. Y es una educación que tiene que tener una recreación continua sobre sí misma de métodos pedagógicos, que no puede contener ideología política, que tiene que permitir a la gente tener herramientas para salir adelante. Solo el momento, esta va a ser un buen indicador, ¿verdad? El día que el hombre más rico del país tenga deseo de poner a su hijo en el sistema público de educación, ese es el marcador específico real que te dirá que las oportunidades de nuestro país son iguales para las personas. Mientras eso no pase, hay que apuntar a que eso suceda. Y el incentivo tiene que estar en que la calidad de la educación sea tan buena que el tipo que podría pagar lo que sea se le haga deseable que su hijo se eduque ahí y no en un colegio privado. Claro, y hay un dato súper interesante, no lo quiero cagar para la gente porque es súper interesante de lo que estaba viendo, que decía, perdón que saque el celular, Pedro. Por aquí estaba. De solo 26% de los empleados del mundo moderno requieren título universitario. Ojo, ese es hablando del tema, por ejemplo, del empleo. Y ahora otro tema que decía, por ejemplo, el de la educación, pero que no solo basta con la educación, sino con otros índices también, que en Estados Unidos, desde los 70 hasta la actualidad, el porcentaje de títulos secundarios en los 70 era el 25%. Y actualmente está en un 90%, es decir, ha aumentado brutalmente a más del triple. Pero la clase media no aumentó el ingreso del promedio económico. Entonces, más educación no quiere decir que puedas tener más dinero, sino ahí falta más oportunidades. Lo que tienes es un tema de oportunidades. Lo que tú sí puedes ver en los Estados Unidos es que el hijo de un migrante sin formación universitaria logra insertarse en el sistema público, se educa, va a la universidad y a pesar de inclusive estar en una época en la cual el contenido racial es más fuerte, llega a ser presidente de los Estados Unidos. Esa es la oportunidad. O sea, el sistema no es que sea fácil, de hecho, ese no es el objetivo del sistema, porque arruinaría la creatividad humana si es que todo te viene regalado. Claro. Pero el sistema permite que eso pase. Permite que el hijo de un migrante de primera generación, es más, no, que un migrante recién venido de un campo de concentración, el tipo llegue y se inserte en el establishment político y llegue a ser el hombre que dirige la Guerra Fría, no digo para bien o para mal, pero el tipo debe ser el tipo más poderoso del mundo, Henry Kissinger. El tipo, hasta le oigo al señor, no habla inglés correctamente, pero llegó a ser secretario de Estado en la época más dura. Es porque el sistema no es condescendiente, pero es justo. Si tú te mereces subir, vas a subir. Si tú peleas lo suficiente, vas a conquistar. Aquí, en nuestro país, si no eres del grupo,
cuando era en el gobierno anterior, si no eres del grupo de los que, o del anterior a ese, peor, pues, o sea, si no recitas además igualito que lo que le gustaba a Armando los sábados, entonces no vas a ningún lado. Y ahora es un poco la exclusión más hacia lo antiguo. Entonces nuestro país en ese sentido tiene toda la tarea pendiente, el sistema está ahí, está boyante, está fuerte y tiene que romperse para permitir que los ecuatorianos, indistintamente de dónde nacemos o dónde vivimos, podamos llegar tan lejos como podemos. Y había, por ejemplo, otro caso interesante de lo que usted decía, Pedro, y más o menos comparándolo, por ejemplo, en Italia, en Florencia, no sé si ha escuchado de este caso, que las 300 familias más ricas de Florencia son las mismas que hace 600 años. Y es verdad. Y esto la gente lo puede consultar, no es que por ahí me inventé Eso o por ahí saqué de algún lado. Lo pueden consultar, caso Florencia, familias ricas, y ahí está. Sí, esas son cosas, y bueno, si tú ves las familias dominantes en el Ecuador, salvo las migraciones grandes al comienzo del siglo XX, de libaneses y demás, son las mismas familias desde la llegada de los españoles a nuestro territorio. Es básicamente lo mismo. Ya es tiempo, un cambio. Total. Oiga, Pedro, y ahora hablando un poco más de su vida personal, ¿cómo ha sido usted? No le he preguntado este proceso que ha surgido desde el año pasado y todo este año, ¿no? Porque recuerdo, por ejemplo, antes de que usted fuera candidato presidencial, estaba con pocos seguidores en Instagram, en Twitter, ¿no? Ahora ha crecido pero exponencialmente, se ha subido y su opinión ya tiene un peso pero súper importante, o sea, lo que dice Pedro Freire, hay muchas personas que le hacen caso pero 100%, o sea, dice Pedro Freire, dice tal cosa, no, está súper bien. Obviamente hay gente que también es detractora por ahí, por tema de ideología exactamente, ¿no? Pero en ese sentido, ¿cómo ha sido para usted pasar a ser una figura pública? ¿Cómo lo ha venido llevando? ¿Cómo supera también ese tipo de críticas? ¿Le afectan ese tipo de cosas a veces que dicen malas cosas de usted? Cuando a veces lo elevan mucho, siente también ese, como que aumenta el ego, está todo bien. ¿Cómo ha sido para usted pasar de hacer una figura pública importante en el Ecuador después de lo que pasó en las elecciones? Igual. Lo mismo. O sea, honestamente igual. O sea, el hecho de que la gente ponga atención a lo que dices, para bien o para mal, es un privilegio, es un honor, y de hecho es algo que se agradece, y se tiene que agradecer con mucha humildad además, porque yo creo que las cosas como la popularidad o el poder pueden realmente sacar lo peor de las personas, pero si tienes la madurez de entender cuál es el momento en el cual dejas de aportar, yo creo que esa es toda la clave, o sea, saber cuándo estorbas más de lo que aportas y ahí hacerte un lado. Yo siento que estamos aportando, creo que estamos haciéndolo con responsabilidad y con conocimiento de lo que decimos y lo que proponemos. Y en ese sentido, como podemos hacerlo, es responsable hacerlo. Y cuando hay gente que no está de acuerdo o nos ataca o lo que sea, para mí es importante encontrar la manera de conquistarlos. Eso sí lo siento así. Sé que va en contra de algunas de las reglas de Sun Tzu o del mismo Napoleón. En buenas, yo creo que es cuestión de conversar y el sentido común está en todas las personas. Y en el caso de las críticas, por ejemplo, ¿le afectan de algún modo o no? La verdad, depende de quién venga. O sea, si es que es de mi mamá, me duele. Pero si es de alguien que no, o sea, probablemente no. Lo que sí voy a hacer es tratar de entender por qué. O sea, ¿qué dije que le hirió a alguien? Sí, pero también es complicado con tanta gente que a veces está, sobre todo en Twitter, ¿no? Que ponen por todo. Cualquier cosa que tuitea, ya están ahí atacando. Entonces, como que ponerse a pelear con 100 personas mejor. Hasta no, por salud. O sea, lo que trato es identificar cuáles de ahí son realmente personas. Porque hay algunos que son trolls. Entonces, por ahí por ahí un troll inspirado escribe algo bonito y le quiero contestar, no vale. En cambio, pero sí hay que un poco hacer eso. Yo creo que es responsable sí hacer eso. Twitter no es la arena excelente para la pelea, excepto así, pero hay alguna puntada así interesante, ¿no? Sí, algún retweet y contestar algo así suave. Sí, pero sí, a mí me motiva oír a la gente. Me motiva, incluso cuando es en negativo, me hace sentir que estamos haciendo algo positivo. Y Pedro, y con todo este tema también de la política, obviamente le quita muchísimo tiempo porque tiene que estar, en este caso mismo, entrevista, tiene que estar movilizándose de un lado a otro, charlas, y también le va a Me encanta. Sí, es chévere, obviamente, y lo disfruta, si no, obviamente no estaría en esta situación, pero su día a día es muy ajetreado, y por ejemplo, ¿cómo lo combina en ese sentido con el pasar tiempo en familia, por ejemplo? No tiene como que esa disonancia de decir, yo tal vez estoy dedicando mucho tiempo acá y a mi familia no tanto, o no le ocurre eso. No,
No, realmente no. O sea, los hijos grandes están lejos, como tú sabes. Entonces, con ellos más bien una vez a la semana tocamos bola. ¿Cómo te fue? ¿Qué estás ¿Cuántos hijos haciendo? tiene? 3. ¿De qué edad? He sido notificado con 3. ¿De qué edad? 21, 20, 22, 21 y 14. Ah, Siempre ya. les quiero bajar de edad. El de 14 no Él está está, chiquito, él el otro está está grande. él está conmigo. Los grandes viven fuera. Ah, sí. Sí. Pero con el chico tenemos una chévere relación. Él también pasa con el colegio a full y es deportista. Entonces, entre el colegio y entrenamiento tampoco es que tiene así mucho tiempo. Pero siempre hay tiempo para encontrarnos, comer juntos. Todos los días almorzamos juntos. A menos que haya algo muy importante, yo voy a almorzar siempre con él. Mi esposa trabaja todo el día, entonces él tendría que comer solo si es que yo no voy. Como yo no tengo horario específico, siempre trato de estar ahí. Claro. Y tratamos de estar juntos el fin de semana, nos vamos al cine. Ayer fuimos a ver No Time to Die, la última película de James Bond. Lloré la primera vez que lloro con una película de James Bond. ¿La primera vez que lloró? Con la película de James Bond. Ah, ya, ok. Sí, con una película de James Bond nunca había llorado. Ayer sí llegué a mi casa y hasta tuve pesadillas después. Sí. Sí. Te hago el spoiler, no, mejor No, yo todavía no me la veo. Igual para la gente vaya a ver porque esta sale en unos pocos días. Y ya va a está decir- ahorita en cine. No, sí digo, pero esta entrevista sale en unos pocos días y la gente que vaya a decir, ¡ey, ya! Pedro ya me hizo el spoiler de la película. ¿Y cuándo fue la última vez que lloró antes de esa película? La semana anterior que me pegué una caída terrible. ¿En dónde? En la casa, estaba la luz apagada, me pegué una estrellada contra la puerta, me lastimé la espalda, tengo esta rodilla está dolorida madre. y lloré. Eso fue la última vez antes de ayer. Esa por dolor y por alegría. El día de las elecciones, se me fueron las lágrimas también. Por santo, el rato que vimos que eran más de 1000 votos, también me emocioné mucho. Claro. ¿Y su familia qué opina de todo este ajetreo, también de lo que usted está incluido en la política? ¿Seguramente lo apoya? O sea, es una cosa que teníamos planeado hacer siempre, ¿no? Entonces, no es Ok. no es una cosa simple para la familia, pero mi familia básicamente no interviene en política. O sea, de los miembros de mi familia, quienes algún rato quieran hacer política, eso se verá en el tiempo, después de que acaben sus universidades, cuando Ujú. tengan sus patrimonios, ahí veremos quién, pues cada cual. O sea, no somos así como ni los Bucarán ni los Kennedy, o sea, no, eso no. Pedro, y de todo esto, por ejemplo, quisiera tratar un tema súper chévere con usted, justamente porque acababa de leer un libro hace 2 semanas más o menos, y retomando de los temas que volvíamos al anterior, porque quizás es un poco desmotivante, ¿no? De lo que estábamos diciendo, que en Ecuador obviamente, por más que te esfuerces muchísimo, no vas a lograr a veces tus cosas por el sistema, porque no está funcionando la meritocracia. Entonces, en ese sentido, para que no sea tan desmotivante, quisiera tratar este tema con usted. No sé si ha leído tal vez o ha escuchado un poco sobre este libro que se llama El hombre en busca de sentido, Sí, claro que sí. que es de Víctor Frank, este Sí. terapeuta que fue sobreviviente del Holocausto. Sí. Entonces es chévere esa parte para dialogarla y para que la gente conozca en caso de que no haya conocido este libro. Y la historia de Víctor Frank, que sobrevivió al Holocausto a condiciones precarias, brutales, con los compañeros que estaba ahí en los campos de concentración de Alemania. Y él decía que la vida no se vuelve miserable por las circunstancias en las que puedes estar, sino por la falta de significado y sentido que le puedas otorgar. A la vida. Y ahí menciona 3 fuentes, que es el amor. Entonces Frank decía, ¿no?, que por el amor a su esposa le permitía seguir vivo y con la esperanza de vivir, esperanzarse en el futuro de volver a verla, aunque no sabía si es que estaba viva. La segunda es una tarea, como él decía en su compañero, por ejemplo, que no tenía concluidas sus obras científicas, unos libros, y quería concluir. Y la tercera, que es el sacrificio, que justamente tenía un paciente porque era psiquiatra, Víctor Frank, y estaba muy afectado por la muerte de su esposa. Y este Víctor Frank le decía, pero ¿qué pasa si es que si es que tú hubieras muerto en lugar de ella? Y él dijo, obviamente ella le hubiera dolido bastantísimo que yo me hubiese muerto. Entonces le dice, ahí está, le ahorraste todo el dolor a ella, pero el precio que tienes que pagar es que tú tienes que llevar ese dolor. Entonces es como que una manera de liberarte y otorgar sentido a la vida, Sí, ¿no? y de hecho esa explicación que acaba de hacer ahorita, justo le venía comentando a Yamara, acaba de leer creo que es la 5ª vez que leo una biografía de Bonaparte, y se refiere específicamente al momento previo, antes de dejar Elba, para ir a los 100 días, cuando vuelve a ser coronado, cuando él mismo se recobra el imperio. Ujú. El tipo, imagínate, había sido puesto virtualmente en una cárcel, que es una isla en donde se le declaró príncipe,
Él era príncipe y amo y señor todo lo que había ahí, pero al final de cuentas era como una roca en donde básicamente no podía sembrar nada. Tenías acero, eso sí podía producir hierro la isla, pero salvo los barcos que llevaban el hierro, en realidad era un punto botado en la mitad del horizonte. A pesar de eso, y fuera de eso, tenía, bueno, a su esposa. En ese entonces ya no estaba casado con la emperatriz Josefina, sino con María Luisa, princesa de Austria, y lo único que le motivaba era tratar de que a la postre, su peor enemigo, que era su suegro, le permitiera volver a estar con su hijo, el rey Sol. Y el tipo soñaba con volver a Francia y volver a coronarse, pero era imposible, no tenía nada en la isla. Decide suicidarse Napoleón. Y desde antes de ser emperador, cuando era general, tenía la costumbre de llevar una mezcla de láudano para, por si acaso le agarran a sus enemigos, suicidarse y no darles el gusto de tenerle así. Entonces manda a preparar una porción de láudano al doble de la porción que usualmente él llevaba consigo para suicidarse, para asegurarse de que no hubiera vuelta. Y se toma la poción Napoleón. Y con cosas de la vida, está tan fuerte la pócima que el organismo le rechaza, bota todo y no se muere. Entonces se vuelve a estar, supongo, consciente días después de que, o sea, ya debía haberse muerto. Claro. Y no se murió. Y el tipo dice, bueno, es por algo. O sea, voy a tener que organizar un ejército y voy a tener que volver a Francia y voy a tener que reinstaurar el imperio. Y organiza un ejército de 600 tipos, y se va a París, invadido todavía por un ejército de 500.000 prusianos. Él con 600 contra 500.000, así más o menos. Era la cosa más absurda del mundo. Por eso se le conoce como loco. Claro, ajá, le decían el loco. Pero esas historias son buenas sobre todo, ¿no? Porque el mensaje que deja. El tipo en su propósito, en realidad, decide hacer este sacrificio por la promesa que en algún momento le hizo a Josefina, ¿verdad? De siempre él sacar adelante Francia. Regresa con esta gente y a lo largo de su recorrido entre, creo que es Nantes y París, que es realmente venir 20 kilómetros, se le suman algunos ex enemigos y un poco de gente, llega a París con 5.000 personas. No, es un ejército mínimo igual. Claro. Pero los austriacos piensan que llega con mucho más, porque les dicen que llega con 600, visualizan que viene con más y termina siendo ovacionado a la entrada de la ciudad. Bonaparte finalmente, después de volver de su intento de suicidio, le encuentra por primera vez un sentido a la vida más allá de su propia persona. Y en los 100 días de gobierno que vienen después de esa llegada a París, de hecho de ahí viene el dicho de que hay que darle 100 días al gobernante, viene de esos 100 días de gobierno. De ahí sacó Lazo la idea. O sea, todos los gobiernos después de Napoleón en el mundo dicen que se merecen 100 días. En 100 días. Son esos 100 días. Esos 100 días, Bonaparte terminó él mismo dimitiendo nuevamente. Pero su propósito ya no era él. Entonces el código napoleónico, la constitución que había instaurado antes y demás, la reformó para convertirlas en cuerpos legales adecuados a la necesidad de la mayoría. Su propósito dejar de ser él para ser la gente. Y construyó lo que se llama el sistema napoleónico, que es un sistema de leyes que prima en la mayoría de países del mundo hasta hoy. Nuestras constituciones, nuestros sistemas bancarios, nuestras normas mercantiles, nuestra forma de hacer el comercio y hasta nuestra forma de hacer la guerra fueron creadas en esos 100 días. El propósito fue superior y tal vez el sentido más grande que puede encontrar un hombre en su vida es hallarlo fuera de sí mismo, en otras personas. Que los otros nos conectan, esa intersubjetividad. Y ahí es donde viene, por ejemplo, esta frase de que primero mate a ti, mate al prójimo. Por ejemplo. Pero claro, viene conectado, porque generalmente, o sea, surgimos del colectivo en ese sentido, ¿no? Sí. Todo nos precede, entonces surgimos de ese colectivo y la intersubjetividad que tenemos nos hace conectarnos unos a otros y que produzca un sentido también en la vida, entonces... Ahora sabemos que es intersubjetividad, ahora sabemos de eso. Claro, hace cientos de años, nada. No, esos conceptos que son propios ahora, o sea, ya no solo de la psicología, sino de todas las ciencias sociales que tenemos a la mano. Yo creo que nos dan otro nivel de sensibilidad para ser responsables frente a lo que podemos hacer individualmente y colectivamente. Y en ese sentido yo creo que no importa lo difíciles de las circunstancias, no importa si parece que somos presos de una circunstancia, de un ostracismo creado por la falta de condiciones económicas, las brechas sociales, la insuficiencia, de lo que sea que seamos insuficientes. No es demasiado
para que podamos superar nuestro ser individual y proyectarnos en algo más grande. Pedro, chévere justamente la explicación también que daba y me interesó, porque igualmente parece que lee bastante de filosofía o de psicología, creo que le interesan ese tipo de temas también para leer. De qué tanto lee usted? De todo un poco realmente, o sea, trato de leer poquito a poquito de todo. Últimamente he estado leyendo sobre sistemas democráticos, un tema que nunca había leído. Estoy leyendo sobre ¿cómo le dicen esto? La biopolítica, sobre los sistemas partidistas. Estoy entendiendo esa parte de la política que es más bien mecánica, es un poco árido el tema. Y más bien para salir de eso he tratado de empezar a leer otras cosas como por ejemplo Peterson, que es Jordan Peterson, mi psicólogo. Sí, Le gusta bastante el contenido de Peterson. Me parece muy interesante. Me parece que es disruptivo en nuestro tiempo. Sí. En el tiempo en que vivimos particularmente. De pronto en la época pues, cuando mi papá era joven hubiera sonado más común, pero es disruptivo porque recoge muchas cosas que se pueden considerar incluso valores conservadores. Les da contexto, les hace útiles. Sí. He estado leyendo un poco también sobre economía. He estado tratar de entender qué mismo quieren hacer los multilaterales. Para mí es una pregunta enorme. O sea, ¿quién mismo está detrás de eso? Y es una cosa a la que no tengo respuesta y me preocupa. Porque veo que ingieren cada vez más, influencian cada vez más en la toma de decisiones, en la política. Están en todas partes y no sé de dónde salen, a quién responden. Y ellos están marcando la pauta de cómo están yendo los países, o sea, están marcando ese rumbo de por dónde tienen que ir los países. Nosotros tenemos un amigo que se llama Fernando Villón, que le molestamos mucho porque decimos que es conspiranoico, pero yo sí creo que hay alguien en algún lado del mundo con suficientes recursos y tiempo para estar pensando en construir un gobierno global. Que estaba monitoreando así toditas somos máquinas. Alguien tiene los recursos para estar jugando a eso, ¿sí? Es interesante porque una vez escuché una frase que decía, todos estamos preocupados por el progreso, pero ¿quién está marcando la pauta del progreso? O sea, ¿qué es progreso y hacia dónde estamos yendo? No sé, o sea, me gustaría saber, porque no sé si es un aliado o es un enemigo. Total. Interesante, y esos temas, ahorita, por más que se le dé la vuelta, ojalá en algún momento podamos conocer. Mientras descubrimos eso, lo que tenemos que responsables es preocuparnos por nuestra gente. Claro. Ahorita es un momento para el mundo, para la humanidad, en donde si no asumimos conscientemente proteger a nuestra gente, otros conscientes de proteger a la suya van a imponernos cosas, incluso por la guerra. Porque en la lógica en la que caminamos al nuevo renacimiento, como yo le digo a lo que viene en el tiempo, el mundo va a tener guerras. Y van a ser guerras que van a considerar las presencias étnicas y religiosas de la gente para hacer la guerra. No podemos pelearnos de eso que viene por delante. El mundo tiene un mapa de poder distinto desde que China tiene acceso al petróleo de Irán, el día que Estados Unidos salió de Afganistán. Y esto es algo que desde donde estamos parece que fuera algo ajeno, lejano. No, esto es inmediato, afecta al petróleo. En nuestro país seguimos sin producir petróleo. ¿Sabes a cuánto está? $75 esta semana el petróleo. Y estamos produciendo menos cada día. Sí. Yo no sé si es que eso es responsable ambientalmente o inhumano desde el punto de vista de la responsabilidad social. Total, Pedro. Y bueno, para ir finalizando este podcast, le quiero preguntar una opinión sobre una frase que recién me interesó. No es que le quiera decir viejo de pronto antes de que a veces me vaya a juzgar, ¿no? Pero dime nomás, Fabián. Que dice, la libertad en la vejez se llama dinero. Interesante, o sea, le escuché justamente una escritora española que se llama... Es crudo, es Ana crudo. Freixas. Es muy crudo, te diría que viéndoles a mis padres, viéndoles a muchos amigos míos de la edad de mis padres, realmente es un poco así, pero es la injusticia del sistema que no puede garantizarles a todos que la vejez sea paz, sea tranquilidad. En realidad, en la vejez, sin dinero, tienes nada que hacer, a menos que los valores de la sociedad fueran otros, y tuvieras una familia que te acoja, te valore, te cobije por estar en estado de vejez. Eso por la insuficiencia económica, pero además por los valores que hoy la sociedad respeta, lamentablemente respeta, no le garantiza a las personas de la tercera edad ni ser libres, ni muchas veces poder vivir largo. Sí, pero se puede deber esto a diversas razones. Y creo que una de las más importantes es tomar decisiones en la juventud, o al menos en la edad adulta primaria. Por ejemplo, no sé, en ese sentido, ¿usted qué piensa? ¿Qué
cada vida es distinta, pero a nivel general las decisiones que se deben tomar en esta edad, sobre todo, por ejemplo, de 20, 30, hasta 35, 40 años, son fundamentales para llegar a los 60, 70 con tranquilidad. Por ahí vi un letrero que me pareció una bonita publicidad que decía, el mañana es lo que haces ahora. No sé ni de qué sea la publicidad, pero me parece que tiene mucho sentido. Yo te diría que lo principal es ahorrar. Es ahorrar. Y mientras más dure la circunstancia, ahorrar con más empeño. Esa es la clave de todo. El ahorrar te pone en un modo mental de querer aprender más, de encontrar cómo ahorrar más, de cómo disfrutar las cosas más simples con más valor. No necesitas muchas cosas para estar más feliz, pero necesitas tener lo suficiente cuando es necesario. Tú necesitas una pastilla para que te cure la enfermedad cuando estás enfermo. Tal vez no necesitas un Maserati para que te reconozcan todos como el hijo del prefecto, el hijo del alcalde, no sé. Pero sabes, pero ahí viene otro tema interesante en el sistema en el que estamos, que es consumista, que es globalizado. Y cada vez que sale un celular decimos, no, es que este está mejor. O vemos que el vecino se compra un carro y decimos, oh, yo también necesito uno nuevo. O sale nueva ropa, no la necesitamos, pero decimos, yo quiero esa nueva ropa. Y seguimos así, en busca, más y más y más. Y a veces falta encontrar, creo, esa simplicidad de vivir tranquilo y de agradecer por lo que se tiene. Y está bien querer más, obviamente, ¿no? Sí. No te puedes conformar. Pero se llega a un exceso a tal punto del que estamos tan pendientes de querer más, y eso lo comparamos con el éxito. Y ahí viene un gran problema. Eso es muy relativo, verás. Yo te voy a decir, yo he sido un tipo que ha podido viajar a donde ha querido, ha tenido el carro que ha querido, yo he tenido descapotable, el Land Rover del año, y ni sé qué. Y todas esas cosas en su momento te dan alegría, pero nunca te dan felicidad. La felicidad es saber que el rato que quieres encontrarte con un amigo tuyo, el tipo va a querer verte también. Y que puedes llegar a tu casa y dormirte tranquilo. O sea, no necesitamos tanto para ser felices. Más feliz eres cuando te das cuenta de que algo que haces cambia la vida de otros. Eso pues no sé si todos puedan disfrutar lo mismo, pero cuando haces algo pequeño que puede influir, bueno, de pronto para mí esa es la verdadera felicidad. Pero encontrar cómo hacer eso sí proviene de la educación. Todas esas cosas están en los valores que aprendes en tu casa, y sí, el colegio también te puede dar. Uh-huh. Si en el colegio tú verás cuántos años habrá de colegio, diferencia entre vos y yo. ¿Tuviste alguna vez un profesor que en clase te explicó cómo abrir una cuenta de ahorro? No, nunca. No, hasta ahora tampoco. Ni en la universidad tampoco. Ni en la universidad tampoco. Y en la universidad ya es tarde. Claro, ya a es los tarde. 16 ya votas, a los 16 tendrías que abrir. Es que eso tiene que ser en el colegio. Por algo a veces le llaman preparatoria, porque te preparan, y no solamente para los temas académicos, sino para la vida. Exacto. Entonces, si a ti no te enseñaron a usar, verás, estas armas letales, una cuenta de ahorro, un condón. Claro. Y tu boca para decir quiero trabajar cuando eres chiquito, te va a costar muelas esas tres simples cosas cuando seas grande. No saber cómo presentarte para buscar un trabajo, ni cómo ahorrar un centavo, ni cómo evitar un embarazo no deseado cuando es necesario hacerlo. Uh-huh. Pero eso tienes que aprender de chiquito, ya de grande, ya con ese longo viejo muy tarde. Claro, y de lo que usted decía, para culminar, de lo que me gustó bastante, por ejemplo, de lo que decía que usted se ha podido viajar a muchos países y comprar y tal, eso me parece chévere, y la manera en cómo lo plantea, porque el dinero no tiene que ser visto, al menos creo eso yo, como un fin, sino como un medio. Que sí te da la felicidad, pero no lo es todo. Te da alegrías, uh-huh. Pero no es la felicidad. Claro, nunca. Me quiero comprar una hamburguesa, necesito plata. La hamburguesa me hace feliz, tengo que tener $3 para comprarme. Es que eso es lo que tengo que decir. La hamburguesa te trae alegría, pero no felicidad. Exacto. La alegría y la felicidad tienen la misma diferencia que el enamoramiento y el amor. ¿Vos cachas la diferencia? Verás, la una es una sensación y el otro es un sentimiento. Uh-huh. La sensación es igual que el comezón que te da cuando tienes urticaria. Te pica, te rascas, es una sensación. Eso es la alegría, eso es el enamoramiento. Eso rascando pasa. La felicidad y el amor son sentimientos. Y aunque puedan disminuir en determinado momento, nunca se pierden. Cuando tú de verdad amas algo, cuando algo de verdad te hace feliz, aunque ya no esté, sigue dándote esa felicidad, ese amor, siempre. Y, por ejemplo, en usted, Pedro, ¿qué es lo que más le hace feliz? Un montón de cosas, felizmente. La familia, el trabajo. Mis hijos, mis amigos,
Sí, la gente. Qué chévere, Pedro. Un gusto haber conversado con usted, dialogando un poco sobre estos temas, saliendo un poco de la cotidianidad también y tocando otros temas importantes. Gracias, como siempre, también por su amabilidad, porque cada vez que le he dicho para conversar siempre ha accedido con total tranquilidad y con el mayor de los gustos. Entonces, Siempre con el mayor de los gustos. De hecho, una conversación inteligente es algo muy valioso. Eso también hace feliz. sí, de alguna u otra manera también relaja, se puede aprender y obviamente es algo valioso también compartirlo. Así que qué chévere, Pedro, haber compartido con usted una vez más. Así Un que, gusto y un saludo para la gente. Espero que les haya gustado mucho este episodio. Será hasta la próxima. hablamos.